Bueno, saludándolos con mucho cariño, como es mi frase acostumbrada, que no es cartabón, o sea, sí los saludo con mucho cariño. Bien, vamos al discipulado pastoral de esta semana, que está en Hechos capítulo 19, versículos del 8 al 22. Y es un episodio que, como mandé en el chat, denomino milagros y demonismo. Y es curioso que cosas antagónicas se den en el mismo lugar, pero de eso vamos a hablar. Fíjate que resulta que después del episodio pasado, esto de la recepción del Espíritu, dice que Pablo entra en la sinagoga y está hablando y persuadiendo, insistiendo encima de la gente, pues, como testigo de Jehová, para que crean en su querigma, en su mensaje. Sin embargo, algunas personas pues no aceptan eso y maldicen al camino. En ese momento el movimiento cristiano era denominado el camino. Y entonces Pablo se aparta de la multitud y se junta con los que sí lo están oyendo. Unos son antagónicos, otros sí lo reciben, entonces está con los que reciben. Bueno, entonces dice que así está por 2 años, fíjate, de manera que algunos de Asia, judíos y griegos, pues sí recibían el mensaje de Pablo. Ahora, le llamé querigma porque entiendo ya que la gente que está en el discipulado ya sabe lo que es querigma. El querigma es el mensaje de lo que decía o lo que interpretaba del Evangelio, ¿sí? El concepto original, la idea original de Jesús, el Hijo de Dios, se encarnó, vivió, murió y resucitó y asciende al cielo, eso más o menos como concepto, y algunos eventos que hizo Jesús y que se estaban transmitiendo oralmente, eso como querigma, porque no había otros contenidos. Claro, a menos de las cartas que ya empezaba a escribir el apóstol Pablo, como ya vimos Gálatas, Tesalonicenses, Corinto, así. Bueno, entonces Pablo está por 2 años con la gente que sí lo está recibiendo. Ahora, eso no es el tema. El hombre está en lo suyo, está proclamando y unos lo reciben, otros no, unos maldicen su mensaje y su idea de hacer prosélitos, y otros, pues, sus discípulos lo están recibiendo. Ahora, déjame decirte algo, eso de que lo reciben sus discípulos tampoco es al 100, porque en los episodios de Pablo, en sus viajes misiológicos y en el establecimiento de congregaciones, vamos a ver en las cartas, como hemos venido viendo, el gran conflicto que es que se amacice la fe. Hoy día todavía sucede así. Mira, yo recuerdo en un aniversario, adrede de que ya va a venir nuestro aniversario el próximo domingo, primero Dios. Yo recuerdo en un aniversario en México, en la primera iglesia que pastoreé, que fue el presidente de la Convención Nacional en turno en esos años, Carlos Amaro. No, miento. Él fue cuando fue presidente, pero fue a Zacapo. En México no era presidente, pero era el administrador de la Convención Regional Centro, donde estábamos todas las iglesias de lo que era el Distrito Federal y el Estado de México, ahora Ciudad de México, el DF, ¿no? Pero bueno, el caso es que fue él, Carlos Amaro, a predicar, y estaba obviamente lleno, todo bien bonito, pues aniversario, fiesta, y mencionó esto, dice: porque regañó a la congregación. No fue un sermón de aliento, de echarnos porras, sino a regañarnos y a decirnos cuántos de los presentes iban a estar el año próximo en el siguiente aniversario, hablando con queja de la enorme deserción o brincoteo que hace la gente, que se va a otra iglesia, o que deja la iglesia, o que renuncia a la iglesia,
o que se enoja con alguien y que deja de ir, y cosas por el estilo. Y entonces sí dijo, ¿a cuántos de ustedes, si llego el año que entra aquí, volverán a estar? En vez de decir, qué bueno que están, y el año que entra ojalá sean más, fue eso. Pero lo dijo con causa, con razón. Dijo, porque en lo que yo he visto de su ministerio, de lo que tenía como administrador de la Convención Regional, lo que he visto es que no están toda la gente todo el tiempo, ni es leal ni es fiel a su congregación, etcétera. Entonces, por ahí lo dijo. Entonces, ahorita yo que te estoy diciendo que Pablo va a esta región y unos lo reciben y otros no. Los que no lo reciben, pues de plano bien clarito, ¿no? Maldicen su quehacer y lo que representa también. Pero otros lo reciben y está con ellos 2 años. Y en sus cartas se va a empezar a quejar el apóstol de que empieza a, se dirá, desgranarse como mazorca de maíz. Los granitos empiezan a quitar porque se le iba gente. Entonces eso de que las grandes iglesias tienen muchísima gente y toda muy leal, también como que es un mito. Fíjate que aquí en Morelia hay una iglesia de mucho abolengo y de muchos años y muy famosa. De hecho, todo el mundo conoce dónde está esta congregación. Y nos decía el liderazgo de esta congregación, los servidores, nos decían que así como entran, así salen. Entonces que es una población fluctuante. En fin, el caso en el cristianismo es que desde allí hasta hoy día la gente cambia. Ahora, te he dicho antes la definición que tenemos en teología del hombre. En el apartado de antropología decimos, el hombre es una unidad de tensiones. Y he explicado que no se trata de que esté nervioso, sino que es indescifrable. El hombre puede ser la Madre Teresa, como puede ser el apóstol Pablo al mismo tiempo. Eso es curioso y me gustaría mucho hablar más de eso. Habrá oportunidad en algún otro momento, pero lo dejamos así para en el entendido de que puede uno abrazar la fe y después dejarla. Pero no solo es la fe, ¿eh? Lo mismo sucede con la escuela, con el deporte, con el ejercicio, con relaciones familiares. A mí me ha asombrado recordar o volver a reencontrarme con gente que adoraba a su familia, a sus hermanos, eran un muégano, y con años después se maldicen. En fin, el hombre es una unidad de tensiones. Pero ese no es el tema. El tema es que después de estar con esta gente, el apóstol hace milagros. Dice, hacía Dios milagros extraordinarios, bueno, maravillas, dice en griego, hacía maravillas por mano de Pablo. Versículo 11 en adelante. Ahora, para entrar al tema, antes te digo, y te repito, es el periodo apostólico. El periodo apostólico es el periodo donde pasan cosas sobrenaturales. Cristo acaba de ascender a los cielos, está Pablo con otros haciendo labor misiológica, sobre todo Pablo, los otros pues eran mínimo. Y en este quehacer está escribiendo las cartas donde está yendo. Ahora, aquí el asunto es este. Este periodo apostólico tiene apertura y tiene clausura. Se cierra. ¿Por qué enfatizamos ese cierre? Que ya no hay cosas sobrenaturales, ahorita lo menciono. Pero a lo que voy es, si estuviera abierto, podrían seguirse escribiendo libros que se seguirían añadiendo a las escrituras. Entonces, como una medida de control, de seguridad, el mundo de la exégesis, el mundo de la teología, decimos, el periodo apostólico está cerrado. De tal manera que garantizamos que lo revelado y que ya tenemos en las escrituras es suficiente. Porque se da también hoy día que hay personajes que se levantan y dicen que reciben revelación y cosas por el estilo, y es muy riesgoso, sumamente riesgoso, porque más son de carácter sectario y hacen proselitismo para su causa y para su economía. Entonces, por eso insistimos en eso, es suficiente lo que tenemos. Sin embargo,
no descartamos lo sobrenatural. Pero aquí viene la otra. Lo sobrenatural no como algo que uno busque. Es más bien como que ni lo buscas y viene. Esa es la diferencia también con gente y con grupos que hoy día, por ejemplo, hablan de sanidades y dicen sus noches de gloria famosas del guatemalteco que dice, vamos a un estadio y noches de gloria y curo enfermedades pues no visibles, psicosomáticas diría yo, de sugestión, que dice que cura a la gente. Ya he hablado de eso en otros episodios, incluso dije alguna vez de curanderos que se les cachó la mentira, en fin. Entonces, los milagros no es que tú los busques, ni que quieras uno, ni que lo pidas, ni que, como estaba en la revelación, que por orden de Dios, por dádiva divina, se pedían y llegaban. Ahora no. Por eso está cerrado el periodo apostólico. De que hay, pero uno no los busca, ni los pide, ni los reclama, ni es portavoz de los mismos, sino que vienen de Dios y vienen en cualquier momento de parte de Dios. Y eso está desde aquí, porque dice, hacía Dios maravillas a través de Pablo. No, Pablo hacía maravillas a través de Dios, que es la diferencia actual, y es por lo que negamos que pueda haber cuestiones sobrenaturales si un hombre es el portavoz y el protagonista. Eso lo descartamos, pero a priori. Pero sí decimos que puede haber cosas sobrenaturales que vienen de Dios de manera inesperada, sorpresiva, porque uno no los busca y Dios las obsequia. ¿Ok? Ahora, un paréntesis rápido, ya quiero entrar al tema. ¿Qué pasa con la sanidad? ¿Que uno no la pide y que no puede haber un milagro? Más bien ahí decimos que es una respuesta de oración. Si uno pide por alguien enfermo y se sana, pues decimos, puedes usar la etiqueta milagro, no hay problema, pero no es porque tú buscaste un milagro, sino porque solicitaste a Dios en oración la curación y esta llegó. Como puede no llegar. Y entonces el asunto es que no hay garantía que tu oración sane al enfermo. Puede pasar como oración contestada, pero si Dios no quiere sanarlo porque ya en su mente se lo quiere llevar a su presencia, o quiere usar la enfermedad como razón de testimonio de que un enfermo puede ser tan fuerte como un sano para proclamación del evangelio, pues ahí está la diferencia. Mira, es como el atleta paraolímpico, ¿sí? Tú sabes que nado, que es mi deporte principal hoy día. Ahora, yo pues estoy completo, digo más o menos, ¿no? Aunque me falla el coco, pero estoy completón. Y hay gente que está incompleta, por decirlo así, no tiene un bracito, una pierna o bracitos, y compiten en natación también, y lo hacen muy bien. Entonces, lo que estoy diciendo es, no es el limitante humano para que Dios no haga cosas a través de uno. Por eso puede haber gente enferma, porque ha habido gente que si Dios no le contesta salud sobre una petición así, pues reniega de la fe y le falta madurez y le falta entender que Dios puede manifestarse a través de una persona con alguna deficiencia física de salud y puede hacer maravillas a través de esa persona, comparándolo como un atleta paraolímpico, ¿verdad? Bueno, entonces con eso queda que yo le pido a Dios y sobre todo le pido que haga su voluntad. Porque mira, tengo una anécdota adrede de eso. Mira, no recuerdo muy bien los episodios porque ya tiene muchos años, pero es un hecho verídico, yo sabes que no digo mentiras. Alguna vez se pidió por un joven que tuvo un accidente, estaba mal, enfermito y a punto de morir, y se rogó mucho, la iglesia oró mucho, con una insistencia bárbara de que sanara. Pasó, sanó. Y luego con el tiempo, el joven fue un problema para su familia, con farmacodependencia, violencia, pandillerismo, muchas cosas así. Y la familia dijo, hubiera sido mejor dejarlo en las manos de Dios, que probablemente hubiera muerto, pero tendríamos todos paz y él estaría con Dios.
En cambio ahora con su estilo de vida tan dañino para todos, pues es un problema, fíjate. Bueno, lo dejamos ahí nada más, es un comentario. Entonces, los milagros los hace Dios, ¿sí? Y bueno, hablando de enfermos y cosas así, como dice el verso 12, pues operaba la salud. Ahora, menciona aquí que los espíritus malos también salían. Por eso el tema es milagros y demonismo, ¿sí? Ahora, aquí un paréntesis de volada. Mucho de los episodios del Nuevo Testamento no es demonismo. Fíjate, son problemas de salud mental, esquizofrenia, ¿sí? Esto que les da a... ¿Qué tiene Gerard? Lo que confusión, epilepsia. Epilepsia, gracias, epilepsia, esquizofrenia, epilepsia, ¿cómo se llama eso de que tengo dos voluntades? Bipolaridad. Personalidad múltiple. Es que aquí está mi clon conmigo. Y los otros. Y otros. Y otros. Entonces, muchos eran problemas mentales. Mucho. En el Nuevo Testamento mucho hay de eso. Entonces, el escritor sagrado pues no tenía facultad de distinguir qué era qué. Entonces lo ponían como demonios, ¿sí? Pero también había casos de demonismo. Ahora, déjame que te cuente, Morena. El asunto es el siguiente. Las películas y la fantasía y todo eso dicen que el diablo anda volando y que se le mete a la gente como el extortista que ya después vendió tacos. Esa película fue un parteaguas en los 70s. Esto de que el diablo posee a una jovencita, Linda Blair, y bueno, se hace un rollo. Ahora, la cuestión es esta, mira. En la capacidad de Dios y la facultad que nos deja a nosotros de libertad, aunque tenemos voluntad corrupta, nos da la capacidad de decidir. Y uno decide hacia Dios o decide hacia no Dios, como los cuates de antes que maldicen el mensaje de Pablo y su quehacer. Ahora, voy a ilustrarlo con una escalera, con una escalera de centro comercial, ¿sí? De las eléctricas, las que suben y las que bajan. Si estás en Plaza Américas y estás en las escaleras eléctricas, tú decides si pones tu pie en la que sube o pones tu pie en la que baja. Y las escaleras hacen el resto. Así es la cuestión divino-demoníaca. Si tú decides y dices, sí, yo quiero las cosas de Dios, si no ser un consagrado súper, pero sí respetar a Dios por decir, ¿no? Estás en la escalera que sube. Pero si tú dices, no, ¿sabes qué? Me interesa más el ocultismo, me interesa más las suertes, en el sentido de leer la mano, leer el café, la ouija, todas esas cosas, pues te subiste a la escalera contraria. Y en la escalera contraria, pues vas para abajo. Entonces se necesita tiempo, como con Dios se necesita tiempo. Con esto también se necesita tiempo para ejercer una u otra escalera. Entonces, la gente que empieza a meterse en eso, va a llegar el momento, con el tiempo y con ciertas prácticas y con sus actitudes, sus acciones, con su voluntad, de que le va a dar entrada a las cosas del extortista. Pero es porque puso su voluntad allí, no porque el diablo se le meta a fuerza. ¿Me explico? Lo mismo es con Dios. Pongo mi voluntad hacia Dios y con el tiempo pues van a pasar cosas bien bonitas, bien padres en mi relación con Dios. A eso le llamo yo discipulado. Ahora, acá es lo mismo. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque eso de los espíritus malos tiene que quedar claro con la lectura del Nuevo Testamento, que mucho no fue eso, fue problemas mentales. Pero hubo una parte de que sí fue eso.
Y ahorita vamos a entrar a la parte de que sí es eso. Y te voy a explicar. Entonces dice, en el verso 13 en adelante, que había judíos, exorcistas, ambulantes, que intentaron invocar el nombre de Cristo sobre los que tenían estos mentados espíritus malos, diciendo: te conjuro por el que predica Pablo. No tenían ellos nada que ver con Dios, sino es por aquel que dice que está predicando, que trae ese querigma, ¿no? Ese mensaje. Entonces, eso estaban haciendo, ¿sí? Pero había, en el verso 14, y aquí viene lo chistoso, que chistoso dicen que es pariente de raro o de feo, que había unos hijos de un jefe de los sacerdotes. Aquí es donde la puerca tuerce el rabo. El sacerdocio judío permaneció, o sea, no todos los judíos se hicieron cristianos, quedaron judíos en su práctica judaizante, y obviamente con su quehacer de sacerdocio y todo eso. Entonces el sacerdote pues estaba en sus ocupaciones, pero sus hijos no eran ni de aquí ni de allá, porque debían ser judíos practicantes, pero ven que Pablo está haciendo cosas, y entonces con el nombre de Cristo, sin ser cristianos practicantes ni judíos practicantes al 100, sino estaban en ese paréntesis, se ponen, dizque, a hacer esto de exorcizar en el nombre del que predica Pablo. Entonces, aquí se presenta el episodio de que el espíritu malo, entiendan, demonio, les habla y dice: conozco a Cristo. Pues vaya si no lo va a conocer, ¿verdad? Y sé quién es Pablo, por su quehacer, su consagración, su discipulado. Pero ¿ustedes quién son? Y entonces dice el versículo 16, que el hombre que tenía el problema de la escalera que va hacia abajo y que se había clavado con estas cosas feas, porque esto existía desde hace mucho, desde el Antiguo Testamento hay episodios donde reclama a Dios y dice: no busques la hechicería, no busques lo oculto. Hoy diría: no vayas a Catemaco con los brujos, ¿no? Ni al mercado de Sonora, a las limpias y esas cuestiones, ¿no? Entonces dice: cuidado con eso, porque el hombre que estaba con esas cosas salta sobre de ellos y los domina mucho más fuerte, una fuerza sobrenatural. Y entonces pues les pone una tranquiza. Dice que salen desnudos y heridos, les arrancó la ropa y se los guameó. Y entonces fue notoria a todos los que estaban ahí, judíos, griegos, toda la gente, lo que había sucedido, ¿sí? Y entonces eso trajo una ventaja para Pablo, y la ventaja fue que su mensaje tuvo más eco, y mucha gente dice en el verso 18 que entonces como que ya les cae el 20 del mensaje que traía Pablo. Y así dice en el verso 19 que gente que había practicado el ocultismo, vamos a decir, aquí dice magia, como dice en el Antiguo Testamento, esas prácticas oscuras, ocultas, el ocultismo, pues trajeron sus libros, sus hechizos, todo eso, y lo queman, fíjate, y hasta lo que hubiera valido, ¿sí? Lo queman delante, ¿sí? Y era una cuestión valiosa. Aquí pone 50,000 piezas de plata. Fíjate, no estimaron el valor de sus cosas que tenían con tal de desecharlas. Y entonces, ya después de esto, Pablo, dirigido por Dios, eso entiende en el Espíritu, sigue su quehacer misiológico, Jerusalén, Macedonia, ¿sí? Y luego tenía que ir a Roma. Dice él, es necesario ir a Roma, aunque luego va a tener conflicto con eso, pero ya lo veremos. Y entonces dos de los que le ayudan, Timoteo y Tito, lo están acompañando, sus canchanchanes jóvenes, diríamos, aunque no tan jóvenes, ya eran cuarentones por ahí. Bueno, entonces, ¿qué decimos de esta situación? Ya te mencioné que el milagro viene de Dios y te sorprende, no lo buscas. Que si pides por alguien su salud y llega, es una oración contestada. Claro, milagrosa, pues sí. Pero Dios tiene por eso doctores, tiene personal médico, tiene medicación.
Dios, porque el seguro social no. Y pues tiene muchos modos de otorgar salud, así como no. Por más que le haga a alguien algo, se le haga a alguien algo, y Dios dice, no, ya es tiempo de que descanse, de que duerma, pues se lo lleva. Y esta cuestión del demonismo. Pero fíjate, en salud quiero mencionar algo. En el libro de Santiago, y le llamo libro, aunque parece carta, y es un documento que se da en dispersión, están los judíos regados por el mundo geográfico de su tiempo, pero es un libro porque son sentencias. Como carta tendría un rollo así que te va dirigiendo hacia un punto o hacia varios puntos, pero como libro son sentencias, como proverbios. Entonces por eso le llamo yo libro, aunque medio mundo le llama carta. Bueno, allí dice que si alguien está enfermo, hagas varias cosas, que llames a los colaboradores de la iglesia, en ese tiempo conocidos como ancianos, y que hagan oración por él y que lo unjan con aceite. Prácticas que en ese momento tenían su particularidad como símbolo. Esa unción era la idea de que Dios lo cubría pues con ese aceite derramado. Pero lo que me quiero llamar tu atención es que dice, y el Señor lo levantará, pero la palabra que usa para levantar, que en castellano tú entiendes, lo va a levantar de la cama, lo va a curar, en el idioma de la Biblia es resucitar, y el Señor lo resucitará. Entonces Santiago está diciendo, mira, hay alguien enfermito entre ustedes, entréguenselo a Dios en oración y que Dios haga su voluntad, o lo resucita o lo cura. Al final gana, porque la resurrección es la salud completísima, dice la Escritura, que el mejor peso, el mejor cuerpo, la mejor salud, vamos a tener. No habrá enfermedad, ni muerte, ni nada. Entonces, el enfermo al final gana, ¿sí? O lo curan aquí, o lo resucita y está perfectamente bien. Bueno, comentario al calce. Aquí el asunto es, fíjate que se está dando esta situación de milagros y demonismo. Ahora, date cuenta que están caminando a la par en este episodio. Yo no quiero decir ni insinuar que suceda igual hoy día, pero llama la atención que a un evento sobrenatural es también la ocasión de que el mal se manifieste. Ahora, ventaja, desventaja. Mira, aquí sucede lo siguiente. Jesús en la transfiguración, cuando hay una asomadita al absolutismo de Dios, donde está el reino ya perfectamente sin espacio ni tiempo, y donde se pudo contemplar ahí a dos paladines ya resucitados en la presencia de Dios, bien Padre con Cristo, en esa asomadita en la transfiguración de lo que es el absolutismo, termina eso y regresa Jesús, y exactamente regresando con el resto de los discípulos, hay un problema también de esta naturaleza. Entonces, lo que llama la atención es esto. Parece que cuando Dios manifiesta un milagro, también es la oportunidad de que el mal se dé una vueltita. Parece. No te lo estoy afirmando categóricamente, pero con lo del Evangelio y con lo de este episodio, insinúa. Y fíjate, como exégeta no doy una conclusión, pero te estoy diciendo hay una insinuación de la oportunidad de que en lo bueno haga parte lo malo. ¿Por qué sería esta situación? En el episodio que acabamos de ver, como en el Evangelio, porque sale ganando lo bueno. Mira, Pablo llega y está en su quehacer y unos no lo reciben y lo maldicen para acabarla de amolar. No le golpean, en otros episodios lo golpean, aquí nada más lo maldicen. Entonces Pablo se inclina hacia los que lo oyen, 2 años. Pero después de este episodio, más lo oyen. Inclusive los que estaban en el ocultismo, en la magia negra, en esas cosas, y también la magia blanca, pues no hay que distinguir en la magia, llegan con sus cosas valiosas, libros, enseres, pócimas, lo que fuera, y lo queman, y lo oyen. Entonces, como en el Evangelio aquí, gana lo bueno,
aun cuando el mal quiere asomarse. Mira, déjame ilustrártelo así. Cuando hay un accidente en la carretera y se voltea un camión que trae pollos o cervezas incluso, o cosas, hay rapiña. La gente que vive por allí en el pueblito, en la comunidad cercana, corre y quiere vaciar el camión. Y en vez de, hombre, eso es propiedad privada, hay que respetarlo. Si le ayudamos a alzar, que sea para la persona. Pero hay la oportunidad de la rapiña, ¿sí? Con eso te ilustro que pasando algo, como que hay oportunidad de. Pero también hay el efecto contrario, positivo. Sabemos que, y no del niño que tira las gelatinas, que también fue un chantaje y salió en los noticieros. No, yo me refiero a un panadero que lleva sus bolillos en su canasto, en bicicleta, tiene un accidente, se cae, y sí ha habido gente amable, linda, que se acerca y le regresa el bolillo y lo pone en su canasta para que este hombre siga su trabajo y siga vendiendo su pan. Solo hablo de la oportunidad. Cuando sucede un evento de carácter sobrenatural, que viene de Dios, que uno no está buscando, es ocasión, como de rapiña, para que el mal, parece, se manifieste. Y ya dependerá de los actores de ese evento qué giro le dan. Por ejemplo, la gente que hizo un mal negocio de lo que estaba pasando, pues salen golpeados y el espíritu malo pues hasta se burla de ellos, ¿no? Pero el efecto contrario con Pablo fue bueno. Todos los que practicaban hechicería queman sus productos y atienden el mensaje cristocéntrico. Entonces, aquí la moraleja de la historia es: los eventos sobrenaturales suceden de mano de Dios, no porque la mano del hombre intervenga, porque a Dios le place y vienen, llegan sorpresivamente y ahí, pues uno ya como que se encamina en eso. Pero el alerta es que es la oportunidad de rapiña, de que lo malo como que se dé una vueltita para sacar alguna ventaja. Entonces, la moraleja de la historia es: si esto fuese así como insinúa el texto y la reflexión que hemos venido dando, pues entonces enhorabuena cuando venga algo de Dios de carácter sobrenatural, pero no te sorprenda ni aflojes el paso, ni te duermas en tus laureles, sino sigue en el camino del discipulado, honrando a Dios, respetándolo, no pegando de brincos creyendo que tú lo hiciste o que puedes hacer más con eso, sino con la humildad y la moderación recibirlo, pero tener las antenas abiertas, porque puede el malo asomarse para hacer rapiña, de tal manera que no lo permitas, porque es cuestión de voluntad. La moraleja implica también decir esto: el diablo tiene el poder que tú le das, igual Dios. ¿Te fijas? Es cuestión de que en la libertad, en la voluntad corrupta que tenemos, porque nuestras decisiones siempre van a tener un grado de corrupción, eso es definitivo, eso es bíblico, eso es la ley del pecado que dice la Biblia, no estamos en un mundo caído. Entonces, hasta la Madre Teresa, llena de bondad, sus mejores decisiones traen un grado de corrupción en todos. Pero en la libertad que tenemos, en nuestra voluntad corrupta, siempre hay que buscar, como la veleta, ¿no?, la orientación del aire, siempre hay que buscar el camino de Dios con humildad, con respeto, con temor, porque pues estamos viendo la insinuación de que ante actos milagrosos, sobrenaturales de parte de Dios, pues se asome la sombrita de lo malo y quiera sacar partido. Y aquí el asunto es que con nuestra voluntad entreguemos todo a nuestro Dios. ¿Qué te parece? Bueno, aquí lo vamos a dejar y vamos a continuar, si Dios quiere, mi clon, en 8 días con el siguiente capítulo, con el siguiente tema del discipulado pastoral. Muchas gracias por su atención, saludos y bendiciones.